Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Caminando el Mundo y verán que estamos con dos sonrisas enormes. Y en la parte delantera de Blanquita, después de 2 meses de estar parada, o sea, de salir solamente a probarse a la autopista y volver al taller, vamos a salir a la ruta. Ay, estoy nervioso, te digo, después de tanto tiempo, tantas pruebas, tanto que ha pasado en el medio. Y además hay que, ir probando a Blanquita, a ver cómo responde y demás. Así que estoy bastante emocionado, con muchas ganas de salir a la ruta. Uno ya tiene que volver a acostumbrarse a toda la rutina de dejar todo trabado atrás, de salir a la ruta. Bueno, esta vez el mate no lo preparamos porque hace mucho calor. No sabe ni calor, que hace como 40 grados. Así que mate hoy no hay. Pero bueno, la verdad que estamos muy contentos, agradecidísimos con Josué y con todo el taller, que hasta el último momento tuvieron buenos gestos con nosotros. Creo que estamos con todo listo para salir a la ruta, ¿no? Para prender el motor primero. A ver, ¿cómo prende? Después de tanto tiempo. Que vaya, le revisamos todo, dejamos todo impecable para poder salir a la ruta y demás. Todo lo que estaba mal, lo que estaba medio mal, lo que estaba bien lo revisamos. Arrancó de una. Perdón, pero suena hasta más suave. Sí. Le hicimos todo y más. O sea, la dejamos realmente a punto para poder emprender esta parte del viaje que se viene ahora, que va a ser exigente porque queremos irnos nada más y nada menos que hasta Alaska. Así que bueno, vamos a arrancar, Belu. Vamos a arrancar una despedida más para nosotros, que ya nos sentíamos como en casa acá. ¡Qué emoción! Ahora sí, nos vemos. Ay, qué emoción, qué miedo, qué todo. Lo bueno es que se escucha bien, suena bien, Blanquita. Y sí, con todo lo que le hemos cambiado. Ya hicimos igualmente las pruebas que se lo mostramos en el video anterior y funcionó perfecto. Pero bueno, uno siempre tiene miedo, ¿vieron? Ahora hay que volver a ganarse la confianza. A mí me pasa siempre con todos los vehículos que tuve que cuando se rompen hay que volver a generar esa relación de confianza después, ¿no? Así que bueno, vamos Blanquita, que esto recién arranca. Antes de irnos a la ruta tenemos un par de cosas que hacer. Que en realidad esta fue Belu, que era conseguir acerrín. Me cobró 5 pesos la bolsa. La llené yo la bolsa, a manito chiquita. Aclaramos que esto lo usamos para el baño seco, pero bueno, dura un montón esa bolsa. Sí, si querés voy a buscar más. No, está bien. Yo iría ahora a cargar agua, tenemos que ir, ¿no? Dale. ¿Cuánto sale acá el bidón de 20? 17 pesos, menos de $1. Los 20 litros de agua purificada. Hay que poner primero el bidón boca abajo para que lo limpie. Lo agarré re mal. Ok. Es muy bueno el sistema. Ahí la máquina ya lo limpia. Y ahora, de nuevo. Listo, ya empieza a cargar. como hacemos siempre, vamos a cargar 2 veces porque tenemos bidones. Sí, así que llenamos todos los bidones, volvemos a cargar el de 20 y nos llevamos 40 litros. Nos vinimos hasta la Laguna El Porvenir en la ciudad de Córdoba para grabarla para el newsletter. Así que bueno, ya terminamos de grabar y ahora nos vamos a ir finalmente rumbo a Orizaba. Estamos preparando el mate para ir merendando en el camino. Si quieren ver el video exclusivo que enviamos por el newsletter, pueden suscribirse en los links que están en la descripción. Aprovechen que tienen descuentito. Tanto como lo dijimos en el video anterior como en este, si se suscriben desde los links que están en la descripción, van a tener un mes gratis y después, bueno, van a seguir compartiendo contenido exclusivo con nosotros. La laguna está bonita, me comí una picadura de no sé qué cosa en la mano que me quedó doliendo el dedo. Pero bueno, ya, a ver si está el agua. 1 minuto les falta. Ya ahora cuando esté el agua, nos vamos a ir a Orizaba. Y les contamos algo solo a los que están suscriptos al newsletter, que es una muy buena noticia que estábamos esperando. Así que nada, suscríbanse que nos ayudan un montón a seguir viajando. Y de paso van a tener contenido que no sale en otro lado. Y nosotros ya estamos por salir a la ruta. Estoy un poco nervioso. Finalmente a las rutas. Esperemos que salga todo bien, ¿no? Y sí, yo creo que sí. Qué impresionantes que se ven esas montañas. Como les decíamos, hoy hay como un poco de smog. Las montañas se ven como difuminadas, pero es un cordón montañoso atrás del otro. O sea, una belleza el paisaje. Ya estamos por subir a la autopista, por poner a prueba a Blanquita de nuevo. Tengo toda la confianza en Blanquita. La verdad que
creo que va a estar todo muy bien, así que ya no estamos subiendo a la autopista. Nosotros fuimos al taller porque teníamos que cambiarle el embrague entero, que es lo que hicimos, y arreglar la bomba de combustible que tenía 2 válvulas rotas. Eso hacía que se escapara la presión y nosotros no teníamos fuerza para subir esa mini cuestita que acabamos de subir, por ejemplo. Además de que Blanquita, la computadora, ponía el motor en estado de emergencia y no había forma de levantarlo, salvo que sea apagando y prendiendo. Pero estando en el taller también les pedimos que nos hicieran una revisión del tren delantero. Tuvimos que arreglar unas bieletas que desde Panamá estaban ahí, que nos dijeron más adelante las van a tener que arreglar. Sí, ya las cambiamos, le cambiamos un precalentador. El filtro de combustible, arreglamos el motor del zapito, acá le dicen chisquete, que es lo que te tira el agua al parabrisas para poder limpiarlo, que no nos andaba hace unos meses tampoco. Le hicimos varias cosas, la alinearon también. Y mirá la vista para adelante. Orizaba es pueblo mágico, es uno de los pueblos mágicos de México y además es considerada la ciudad más limpia del país. Y podríamos confirmarles que Blanquita pasó la primera prueba, que era llegar hasta acá. Le entraron bien todos los cambios, tuvo siempre fuerza. Ay Dios, esperemos que siga así, por favor. Ahí dice, en Orizaba todas las calles son 1 a 1. Y el peatón siempre tiene prioridad. Eso quiere decir que llegás a una esquina y cedes el paso al de la derecha, el otro te cede el paso a vos, le cedes el de la derecha y van pasando uno y uno, como pasa creo que en Estados Unidos. Como bastante bueno, digamos, ¿no? Sí, así que eso hay que respetarlo sí o sí. Hay que prestar atención en realidad. Mirá, estamos subiendo un puente. Vamos acá en el puente. Mirá el cementerio, velo a tu derecha. Es impresionante. ¡Wow! Wow. Tremenda iglesia también tenemos acá, ¿eh? Sí. Mirá todos los detalles que tiene esa fachada. Muy bonita. Qué linda primera impresión de esta ciudad. Parece muy bonita, muy colonial. Mañana vamos a salir a compartirla con ustedes. Así que suscríbanse al canal, activen las notificaciones, porque además vamos a seguir recorriendo México. Esto recién empieza, como diría. Bueno, recién empieza no, pero queda mucho. Esta etapa recién empieza, la de salida del mecánico. Claro. Tremendo parque este. Decía, creo que Parque Cricri. Muy buenos días, amigos. Hoy vamos a empezar a conocer y a compartir con ustedes la ciudad de Orizaba. Y para empezar este recorrido nos vinimos nada más y nada menos que a ese parque hermoso que habíamos visto ayer, que es la Alameda Francisco Gabilondo Soler, conocido también como Cricri. Era un cantautor mexicano que se dedicaba a hacer canciones y dibujos para niños, así que creo que en el parque hay alguno de esos dibujos icónicos de él. Hay un viento hoy impresionante, o sea, nos volamos. Abrimos la puerta de la camioneta y salió volando todo. Pero bueno, ahora estamos en este parque que es enorme. Mirá, tiene zona canina, o sea, una zona especial para que vengas con tu perro y lo hagas jugar, pasar por las ruedas, subir las maderas, pasar, mirá, ahí por el círculo. Bueno, son los nuevos niños de esta época, ¿no? Los perrijos. El parque tiene mucha sombra, eso es algo que se agradece mucho. No sé si se escuchará algo por el viento que hay, pero creo que sí. Acá en toda esta zona tenemos chiringuitos que venden distintas cosas y el parque es bastante grande, hay mucha gente haciendo deporte, pasando el rato, tomando algo, comiendo. Hoy es sábado, así que también hay muchos niños, hay Boy Scouts. Ahí va la hormiga con su paraguas y cri cri, dice. Acá tenemos algunos de los dibujos, de las figuras. Por allá atrás tenemos al Cerro Borrego. Como verán, hay teleféricos y se puede subir a la cima en teleférico o caminando. Yo no sé si con el viento que hay saldrán los teleféricos. Y no sé, igual primero vamos a ir a recorrer el centro y después vamos a ver si podemos subir en teleférico. También hay sector para que jueguen los niños, no es solo sector para perros. Sector enorme, la verdad que es un re pulmón verde en la ciudad. Y saliendo de la Alameda salimos justo a esta calle que se llama Colón Poniente.
Es medio peatonal y por allá pasan vehículos, pero miren qué linda que está arreglada, con confiterías, con construcciones de estilo colonial. Como verán, ahora hemos entrado a un palacio hermoso. Es el Palacio de Orizaba, creo que también es el Palacio Municipal. Miren qué hermoso que es el patio central. Hoy es sábado y se puede entrar directamente, obviamente las oficinas están cerradas, pero uno puede pasar al patio que tiene las letras de Orizaba y también hay un mural. Desde el mismo palacio hay un balcón, miren la vista, con esas montañas imponentes que rodean a Orizaba. Por ahí tenemos un arco por el que pasan los vehículos, un puente. Por allá abajo sale el teleférico y por acá abajo tenemos al río que pasa por la ciudad. Lo que tiene este palacio adentro es un mural hecho por el artista Orozco. Es del año 1926, va a cumplir 100 años y está en perfectas condiciones. Hace un poco referencia al paso de la época de la Revolución Mexicana a la parte del fin de la guerra y del comienzo del trabajo. Por eso se ven arriba hombres trabajando, creando una pared. Se pueden ver algunos ladrillos como por ahí, una pala. Están todos trabajando, pero a la vez todos tienen sus fusiles y sus armas en la espalda. Y abajo hay dos grupos de mujeres muy angustiadas por este lado y por este otro mujeres que parecen estar también angustiadas, pero consolando a su hijo que regresó de la guerra. Y nos vamos a tomar un elevador de vidrio que hay en el palacio. ¿Te da impresión, Beru? Sí, me da mucha impresión, la verdad. Marcá el piso 1 que si no, no vamos a ir a ningún lado. Mejor. Ahí ahora vamos a empezar a bajar. Igual está bien. No, piso 3 es por donde entramos. Al piso 2 nos fuimos. Y ahora acá. Dentro del palacio hay dos museos, el de la historia de Orizaba y el Museo de la Fama. Ahora estamos en el de la historia de Orizaba. Es una sala pequeña, tiene algunas representaciones así en muñecos. Sale 50 pesos la entrada y te incluye 11 museos. Así que bueno, compramos los tickets y cada vez que entremos a un museo nos van tachando. Hemos salido ya del palacio. Acá creo que estamos pasando por uno de los puentes que cruza el río. Recién había un cartelito que decía Ciudad de los Puentes. Miren, por ahí abajo se ve pasar al río. Nos vinimos ahora a comer unas gorditas, que es típico para el desayuno, ¿no? Sí, ya es el mediodía, pero como nosotros tomamos unos mates nada más antes de salir, vamos a probar las gorditas. Y llegaron nomás las gorditas. También se las conoce como picaditas. Creo que son de frijol estas. Están rellenas de frijol. Las que probamos en Córdoba tenían el frijol arriba, pero estas son rellenas y arriba tienen crema y queso. Aprobadas, ¿no? Martu le está metiendo salsa roja. Para darle un poquito más de gusto. A ver cuánto pica. ¿Pica? Por ahora no. Ayer comimos tacos, le metió salsa verde como si fuera, no sé. Terminó con los ojos todos llorosos. Me pongo un poquito. Ojo. A ver ahora. Pica. Pica un poquito más. El picante no es como que de una te atacas, como que de a poquito es progresivo y te va empezando a picar la lengua. Pica pero bien, la de ayer picaba más. Nos quedó un picantito lindo en la lengua. Martu me dijo, poné roja que no pica nada. Si pones mucha roja, pica. Ah, no picaba mucho. Y después de caminar un poquito, ahora sí hemos llegado al parque central, al Parque Castillo. En este parque, miren, tenemos una glorieta hermosa
Tenemos por ahí también un monumento que dice 1810, Patria e Independencia. Orizaba significa lugar de aguas alegres. Se cree que esto es por los ríos que rodean la ciudad. La ciudad fue habitada a lo largo del tiempo por diferentes tribus indígenas hasta que en 1520 llega Hernán Cortés y en 1774 le dan el título de Villa de Orizaba. Fue un lugar muy importante durante el virreinato porque era un punto clave en el tránsito entre Ciudad de México y el puerto de Veracruz. Así que era una ciudad muy importante para el descanso de quienes viajaban y además para el comercio. Así que por eso tenemos las construcciones que tenemos hoy en día en el centro histórico de Orizaba. Y si gira un poquito la cámara, acá tenemos la Catedral San Miguel Arcángel, que es una construcción del siglo XVIII. Es una de las iglesias más antiguas de Veracruz. Imponente la construcción, la verdad que es muy linda. Tiene muchos detalles en piedra tallada. Por ahí muchos cerámicos en una de las cúpulas. Creo que son las puertas. Qué bonita que es, ¿eh? Y justo al lado tenemos uno de los edificios más particulares de Latinoamérica, podríamos decir, que se encuentra acá en Orizaba. Estamos hablando del Palacio de Hierro. Es esta estructura que se ve acá. Que fue diseñado por Gustav Eiffel, el mismo que hizo la Torre Eiffel. Lo trajeron desde Bélgica. Es un edificio que se puede armar y desarmar. Se usaron más de 800.000 tornillos para armarlo. ¡Qué locura! Es el único en México de este tipo. Y creo, por lo que leí por ahí, el único de Latinoamérica también. No estoy seguro, si no me corrigen, pero creo que era el único. Así que es muy, muy particular. Es increíble que, así como uno lo ve, enorme y todo, si se pone a sacar los tornillos se desarma y se lo muda a cualquier otra parte del mundo. Claro, de hecho lo trajeron en barco, lo compraron en Bélgica, como les decíamos. Allá tiene una confitería, hay varios museos adentro que ahora vamos a ir a ver, pero está diferente, podríamos decir, ¿no? Y otra cosa que estamos viendo acá en Orizaba es que hay demasiado respeto por el peatón, cosa que no hemos visto en todo México. Vas a cruzar y frenan automáticamente para que cruces como debería ser en cualquier ciudad. Muy loco, que es hierro. Lo bueno de que los museos están adentro de los palacios es que podés entrar también, ¿no? Si no, a veces hay que conformarse con verlos de afuera. Pero miren, la pared de adelante no, o sea, no es cemento, no es madera, es chapa. Es todo hierro, miren. Nunca habíamos visitado un palacio de hierro, Belu. No, impresionante. Todavía algo que no les hemos contado es que Orizaba está como a unos 1250 metros sobre el nivel del mar. Tiene un clima cálido, por ejemplo ahora están haciendo unos 38 grados, está haciendo mucho calor. En el verano suele llover muchísimo. Y de acá hay un balconcito desde que se tiene una linda vista panorámica del palacio. En esta parte del museo y a falta de dron les muestro, miren, hay una vista panorámica de Orizaba. Y me gustó esa, que arriba tiene el pico Orizaba, se los hemos mostrado en los videos anteriores. En esta sala hay todas representaciones de dioses y diosas que se han encontrado en la zona. Hay dioses de la lluvia, del viento, del agua, de distintas etapas de la vida. La verdad que son impresionantes. O sea, el trabajo que tienen, los detalles que tienen. Estamos ahora en el Museo de la Cerveza, también en el Palacio de Hierro. Ahora se pone interesante esto. Además hay degustación, nos dijeron. Nos dieron un vasito a cada uno, es cerveza 2X Lager de barril. Y así vamos a empezar el recorrido. Fondo blanco casi. Está refrescante además porque hace mucho calor como les hemos contado. Y ahí están todos los envases de las distintas cervezas. ¿Qué te parece a vos, a ver? Está buena, suave. Sí, me gustaría un poquitito más fría, pero ¿qué podemos pedir, no? Gratis la degustación en el museo. Y se preguntarán por qué es que hay un museo de la cerveza en medio de la ciudad. Y es porque esta cervecería Moctezuma, que está mostrando Martu, fue fundada en 1890 al sur de Orizaba. Crearon la cerveza Superior, que era de Orizaba, y tenía el lema de la rubia que todos quieren. Y fue la primera.
Después hicieron la siglo XX, que hoy se conoce como 2X. Hicieron la cerveza Sol, la Bohemia. Tienen prácticamente todas las cervezas de México. Está la Tecate. Se fusionó con Heineken, leímos por ahí. Sí. Y bueno, acá te cuenta un poquito la historia de cada cerveza. Está bueno. Con una cervecita en la mano eso es interesante. Y el último museo que tenemos acá en el Palacio de Hierro es el Museo del Fútbol. Acá pueden verse un montón de objetos antiguos. Miren estos botines de cuero, pelotas de cuero. Miren el traje de fútbol antiguo. Por acá tenemos la ansiada Copa del Mundo. Cuenta un poco sobre los jugadores de Orizaba más destacados. Ahora estamos yendo al mercado de artesanías que está justo atrás del Palacio de Hierro. Creo que es un mercado chiquito igual, pero vamos a ver un poco las artesanías típicas. Y ahora estamos en el Museo de Arte Veracruzano. También está dentro de estos 12 museos que incluye la entrada. Está bueno que como tenés incluido por 50 pesos todos los museos, vas visitando todos los museos que hay en la ciudad de distintos tópicos. Son todas obras de arte popular. Tenemos acá traje representativo. Huichiapa, dice. Huichiapa, Veracruz. Ahí nos llamó la atención el tallado en madera. Esto que estamos viendo acá es la cestería veracruzana. Y acá se pueden ver diferentes trajes típicos de diferentes comunidades de Veracruz. Está lindo el museo este, la verdad. Hay un tren que, miren, sale para recorrer la ciudad. Sale cada 2 horas y te lleva, bueno, a recorrer distintos puntos y demás. Pero miren qué pintoresco. Tren Chipi Chipi se llama. Nosotros vamos a ir acá atrás, que está el mercado Melchor Ocampo. A ver si encontramos algo para almorzar. Qué cosa que nunca me voy a acostumbrar a ver las gallinas así, ¿no? Es un mercado bastante variado, ¿no, Eru? Hay absolutamente de todo. Sí, está la carnicería. De este lado venden alcancías, hacen comidas, venden frutas, golosinas, lo que uno quiera. Sí, recién habíamos pasado por la verdulería, pasamos por la zona de venta de ropa. Miren acá los distintos chiles. Imagino que deben picar bastante. Bananitas chicas, manzanas amarillas, manzanas rojas. Por acá, miren, todas piñatas, carnicerías. Lo que sí en esta parte hay una mezcla de olores entre toda la comida, carnicería, todo mezclado está. Estábamos buscando comer pambazos y no hemos visto, así que vamos a ver si encontramos en otro lado, pero un mercado lindo para conocer con mucha variedad de todo. Les decíamos que Orizaba era la ciudad más limpia de México y tenemos que reconocer que no hemos visto ni un papel tirado en el suelo. No, está súper, súper cuidado. Por lo menos toda esta parte del centro histórico está muy, muy limpio. Acá tenemos el Teatro Ignacio de la Llave, es el teatro principal de Orizaba de 1875. Tiene una arquitectura muy bonita. La ciudad en sí tiene una arquitectura un poco diferente a otras, que es algo que me gusta. Y en uno de los costados del Parque Castillo nace el Paseo Madero, un paseo peatonal que sale hasta la calle Real, como a 3 cuadras. Antiguamente en esta calle vivían las familias más adineradas de Orizaba, así que hoy se pueden ver lo que fueron las casonas de antaño, hoy en día son locales. Sí, hoy en día es todo un paseo comercial. Y el Paseo Madero termina en la calle Real. Esta es la avenida que recorrimos ayer con Blanquita. Como les hemos contado, Orizaba es una ciudad con muchos puentes. Y un nivel más abajo de donde estamos está el Paseo del Río, que ahí Belu ya está agarrando. Es un paseo un poco polémico, al menos para nosotros tiene algo que no nos gusta para nada, que es
un zoológico. A lo largo del paseo vas viendo un montón de animales diferentes que no son de este lugar, como tigres en jaulas muy pequeñas, leones, hipopótamos. Vimos un montón de animales que no queríamos ver de esta forma, la verdad. Vimos lobos y eso es algo que realmente no nos gustó para nada, ¿no? No, así que vamos a tratar de evitar esa zona del paseo. Creemos que esta igual, como es cortita, va solamente hasta el teleférico, no vamos a pasar jaulas ni nada de eso. Y otra cosa que no hemos dicho es que el río parece que tiene como el agua residual de Orizaba y eso hace que tenga como un olor feo. Han llegado los pambazos, que son un plato típico de Orizaba, ¿no? Sí, así es. El pambazo surge en 1865, cuando los emperadores Maximiliano y Carlota de Habsburgo llegan acá a Orizaba. Carlota, al recorrer Orizaba, conoce todos los templos, edificios públicos y todas las bellezas naturales que aguarda Orizaba. Dentro de una de ellas conoce una de las más grandes, que fue el Pico Orizaba, por lo que queda fascinada, enamorada de él, y le pide a su panadero real, Joseph Tudhof, algo que le recordara a Orizaba. Por lo que su panadero crea este pan suave en forma de volcancito que representa el Pico Orizaba y la harina que representa la nieve. Muchos dicen que fue un capricho de la emperatriz, pero realmente fue un legado para Orizaba. Es algo por eso que nos caracteriza mucho como orizabeños, el pambazo, porque representa, nuevamente como les digo, el Pico Orizaba. Nosotros lo hacemos especial, ya que desafortunadamente la mayoría de las panaderías de acá ya lo hacen liso. Entonces nosotros tratamos de rescatar el pambazo original para que, pues bueno, sea parte de la historia, ¿no? Así es como pueden observar. Mira, acá tiene, ¿ves? Que es más levantadito. Y acá está el Pico Orizaba. Tenemos una imagen alusiva al Pico Orizaba para que se vea. Muchísimas gracias. Para servirles, espero les guste. Aprovecho. Bueno, a ver, y ahora vamos a probarlo. ¿Vos pediste el de chorizo? Sí, que decía frijol, chorizo, queso. El pan es muy suave, Ahí se ve un poquito el relleno. Es un espectáculo, ¿no? muy rico. Yo me pedí el de jamón de pierna. Mira adentro. A ver. Uy, tiene buena pinta. El pan tiene una suavidad. El pan es muy suave, se te deshace en la boca. Es muy rico. Lo gracioso es que te quedó toda la cara blanca ahora. Martu está queriendo agrandar su tolerancia al picante. Vamos a empezar con la chipotle, que es la que menos pica. Yo me doy cuenta desde que estamos comiendo así con un poquito de picante, tengo sed todo el día. Está buena. A ver la segunda, la matcha. Es como una gelatina, parece. ¿No te pica? No. Bueno, andate por el habanero. Piña habanero, a ver. Igual les pongo poquito, ¿no? Por eso también no pica. A mí eso me parece un montón, no me parece poquito. Ahora me empezó a picar un poquito adentro, pero bien. ¿Esa pica un poquito? Sí, pero no... Bueno, ahora me empezó a picar todo adentro. Pero pica bien, no es un picor tampoco... Ahora voy a comer sin nada para compensar. Picó. Tuvimos un problemita técnico con el chipotle y al final sí picaba, tardó un poquito, pero empezó a picar bastante después. ¿O no, Belú? Sí, Martu me dice siempre, no pica. Entonces yo le pongo confiada y cuando lo estaba comiendo le digo, esto sí que pica, porque él se probó y después se puso más salsa picante. Sí que puse después. ¿Le pusiste? Sí, le puse. Bueno, Pero la chipotle nada más. así que nos quedamos los dos con la boca picando y ahora nos vinimos al teleférico de Orizaba. Sale 100 pesos por persona, tarda creo que 8 minutos desde el centro hasta la cima del Cerro El Borrego. El segundo teleférico más alto de México. Sí, y el cuarto más largo. A la mañana no funcionaba porque había viento fuerte que se llama surada, pero ahora como ya el viento calmó, volvieron a habilitar el circuito y vamos a subir. Ahí ya va llegando el teleférico. Qué cagazo, ¿no, Belú? Sí. Este teleférico sube 320 metros de desnivel, Llega como a los 1600, 1500 y pico en la cima. así que sí, yo estoy siempre un poco nerviosa. Esto además no para, así que hay que entrar en el periodo de tiempo que gira. No, así para acá. Bueno, gracias. Sí, buenas tardes. Buenas. Bueno. Ya estamos volando. Miren, ahí se ve la Alameda.
Ya no es tan gracioso, ¿no? No sé por qué se paró acá. Ay, Dios mío. Quedamos acá parados. Es que hace como que una pausa aquí tantito y ya de ahí otra vez. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí. Menos mal que hay alguien que sabe, ¿no? Sí. La acá veo la camioneta. Sí, Bien, si no, la sí nos vista. espantaríamos, pero no, siempre en esta parte hace la pausa. Pa, queda acá. Como Y ahora yo sube. quiero pensar que es como para que tomen fotos. Bueno, bueno. sí puede ser. Sí, para que se admire bien. Las vistas son hermosas, así que Sí, está precioso. vamos moviéndonos como despacito igual. Muy despacito para mi gusto. Ahora sí hemos llegado a la cima del Cerro del Borrego. También se puede subir caminando, pero hoy como hace mucho calor, elegimos la cómoda. Y sí, no nos esforzamos de más, subimos tranquilitos, Pero hubo momentos de tensión cuando paró el teleférico y dijimos, chao, se cortó la luz, sonamos. porque mientras estábamos recorriendo los museos un par de veces se cortó la luz y yo dije, listo, se cortó la luz, nos quedamos acá a vivir. Nos contaba la señora que estaba con nosotros que hubo un solo problema en estos 12, 13 años que lleva el teleférico funcionando. Una sola vez se quedó sin corriente y hubo que rescatar a los turistas en un helicóptero. Así que bueno, no nos hubiera gustado experimentar esa experiencia. Pero bueno, sí podemos contarles que estamos ya en la cima del cerro. Y desde acá se tienen vistas panorámicas de la ciudad, que es lo primero que les vamos a mostrar. Está el cartel de Orizaba acá abajo y ahí atrás toda la ciudad del centro histórico que estuvimos recorriendo. Es la ciudad con más carteles de su nombre que vimos hasta ahora. En todos los atractivos hay uno. Y miren, por ahí está el palacio que visitamos antes, que tenía el patio central enorme. Por allá tenemos la catedral. Se ve un poco la ciudad, los alrededores, las montañas. Por allá atrás ya empieza a haber más verde. Es una ciudad chica, pero no tan chica igual, ¿no? Como intermedia, digamos. Sí, desde acá arriba se nota más la extensión. La vista es preciosa. Sí, vale la pena subir, ¿eh? Sí. Caminando o en teleférico realmente vale la pena. Creo que si subís caminando vale 50 pesos, en teleférico vale 100. Y se me pone la piel de cuervo de ver este cartel que dice 4.214 kilómetros a Canadá, 4.292 a Nueva York. Es A increíble nada. lo altos que estamos, Belu, lo al norte que estamos de continente ya. Mirá, y a Machu Picchu. ¿Hace cuánto lo dejamos? Mirá, qué locura. Qué emoción. Piensen que en un tiempo vamos a estar llegando a esas tierras del norte que me tienen muy, muy motivado. Y acá arriba además hay un ecoparque, hay senderos, uno puede venir, caminar, sentarse a disfrutar de las vistas. Este es uno de los cerros que rodea Orizaba, obviamente, y hay unas vistas hermosas. Mira, podés empezar por abrazar al árbol que dice, abrazame, lo necesitas. A mí me da miedo que haya algún bicho. Nah, porque a ver. Y alguna arenita que haya bajando justo. Pero bueno, como ven es un espacio súper verde, muy, muy verde, con muchos árboles. Hay sombrita, eso se agradece. Acá llegamos al Atalaya de Cristal. Es un mirador. Me tenés que dar la entrada de la ciudad del teleférico porque es la misma para acá. Ah, ok. Como que está todo incluido. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas. Buenas. Bienvenidos, chicos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y nos dieron para sacarnos el calzado porque obviamente... Ah, no lo contamos, pero bueno, ya que estoy aprovecho. Es un mirador de cristal. Claro, así que hay que sacarse el calzado, ponerse esto y con esto sí se puede caminar sobre el cristal. Primer mirador de cristal al que nos vamos a subir. Miren, es allá. ¡Qué impresión! Ay, sí. Para que se ponga en contexto el por qué, qué impresión, miren para abajo. Hay que entrar con esto para no rayar el cristal y que todos puedan disfrutar de estas vistas. Caminás agarradita a la baranda, Sí, y es más, me tienta caminar así por el costadito que está negro. que está la Y viga. Bueno, y ahora estamos en la parte más alta. Miren, para ahí abajo, precipicio. Pero si levanto la cámara, miren la vista que tenemos de la ciudad de Río Blanco. Esto ya no es Orizaba. Miren esas montañas hermosas ahí. Además el señor que justo hace como el ingreso, hace chistes, así que ya dijo que se cayeron 10 y los 10 eran argentinos. No nos dio mucha esperanza, pero además si uno se queda quieto y pasa la gente caminando, se siente así como que vibra. El movimiento, porque ven, estamos como en un puente colgante.
que además es de cristal y transparente, todo junto. Pero bueno, valió la pena, la verdad, está muy, muy lindo. Vamos caminando despacito. Justo abajo del mirador, miren qué lindo mural que tenemos. Y desde acá puedo mostrarles un poco cómo es la estructura, miren, del mirador. Ahí arriba nos hemos subido. Qué impresión, ¿no, Elu? Sí. Y este cerro, además de tener vistas bonitas, es importante históricamente porque acá se dio una batalla entre el ejército mexicano y el ejército francés durante la invasión francesa en México en 1862. En el cerro se encontraba el ejército mexicano que fue emboscado por el ejército francés. Murieron 2000 soldados en esa batalla. Qué locura, ¿no? Muchísima gente. Acá quedaron cruces en representación de los soldados caídos. Y este era el fuerte que estaba en el cerro. Acá hay un museo de sitios, se pueden ver armas que fueron usadas. Bueno, hay diarios, noticias. Todo es de esta batalla que les contábamos entre el ejército mexicano y el francés. Es un museo chiquito, pero también está incluida la entrada en la que compramos hoy. Miren, acá se pueden ver cosas de la época. Y lo último que hay para visitar es la cabaña de la Catrina. Hace referencia al Día de los Muertos. Miren, por allá tenemos las vistas que vimos al principio. Y por acá la cabaña. Voy a bajar, Nos queda pendiente vivir el Día de los Muertos acá, Belu, Capaz que el próximo. No, el próximo, bueno, no sé. 2026. Claro, sí, porque a este no vamos a llegar. No nos da para tanto la vida. Tiene el piso transparente. Bueno, toca la de cristal. Baja rápido, Sí. Baja rápido y encima ahora vemos también el piso. ¿Cómo se tambalea? De vuelta nos quedamos parados. Se mueve mucho esto. Parece una hamaca. Y ahí en el parque, en la Alameda, se la ve blanquita. Estuvimos tomando unos matecitos acá en la Alameda. Es hermoso como está este parque. Ahora que bajó el calor, que está cayendo el sol, salió todo el mundo a pasear al parque, a sacar a pasear a los perros, a hacer deporte, a dar vuelta en unos carritos a pedal. Yo no sé vos, pero igual yo extrañaba mucho poder sentarme en un parque a ver la vida pasar. La verdad que sí. O sea, ya estando todo así arreglado, todo bien, sin tener que uno estar pensando en nada, en preocuparse. La verdad que está bueno. Sí, y muy lindo Orizaba, la verdad que me está gustando mucho, mucho. Ahora vamos a ver si vamos un poquito para el lado del centro, a ver si lo vemos iluminado, porque imagino que debe estar lindo también. Yo creo que sí, porque hoy cuando fuimos al mediodía, recién estaban abriendo todos los locales, así que ahora debe estar todo abierto. Hasta los teleféricos tienen luces de noche, miren. Ahora está todo iluminado, lleno de vida, barcitos, mucha gente tomando cervecita, un café. Lo que sí podemos contarles es que a comparación al día, que hizo mucho calor, miren la cantidad de gente que hay ahora. En todos lados, o sea, todo está lleno. Y miren qué hermoso, además que está todo iluminado. El Palacio de Hierro es espectacular, tanto de día como de noche. Hay un montón de templos en la ciudad. Este es el del Calvario. Vinimos porque lo habíamos visto iluminado y estaba muy lindo de noche. Así que bueno, ya me parece que acá vamos cerrando el recorrido nocturno, ¿no? Y me parece que sí, que ya con esto, mirá, es precioso cómo está toda la ciudad iluminada, muy cuidada. Así que mañana vamos a seguir recorriéndola. Hoy nos levantamos acá en el Parque de la Alameda. Al final pasamos la noche acá y estuvo tranquilo. Yo tenía mis dudas porque es un parque súper grande, estábamos sobre una calle transitada, pero la verdad que fue súper silencioso. Y hoy vamos a aprovechar que hay un bus gratuito que les lleva a algunos puntos para ver si podemos conocer un poquito más de Orizaba. Así que bueno, creo que ahora en 5 minutos ya viene el bus y arrancaremos con el recorrido.
Y antes de cerrar este video, queríamos mostrarles este lugar de Orizaba, que es el Poliforum Mier y Pesado. Es un castillo muy bonito, como verán. Esta construcción es de 1936 y fue hecha por la Fundación Mier y Pesado para servir para dar asilo a mujeres de edad avanzada. Hoy en día es uno de los centros culturales más importantes de Orizaba. Tiene afuera todos jardines y adentro uno puede visitar el castillo, que tiene museos. Así que bueno, vamos a empezar el recorrido. ¿Qué te gustaría? ¿Por adentro del castillo o por afuera? Por adentro me parece, ¿no? Me llama la atención la arquitectura. ¿Querés ser un príncipe por hoy? Para mí sos el príncipe todos los días. Ah, miren, ahí tenemos la entrada del castillo y por acá afuera los jardines. Desde nuestra perspectiva es difícil ver qué tan grande es, pero miren lo que es el Poliforum. Tiene como 2 alas iguales. Increíble. Esta es la sala del Museo Orizaba Ayer y Hoy. Acá también se puede ver, miren, el Palacio de Hierro. Hay 5 museos adentro del castillo, ya compramos la entrada. Así que bueno, vamos a recorrer. Es increíble el trabajo de los trajes típicos. Estos creo que ya son los últimos museos que vamos a visitar acá en Orizaba. Acá hay muchos objetos antiguos. Es el Museo Mier y Pesado. Miren ahí la mesa con toda la vajilla de época. Las sillas, miren el trabajo que tenían esas sillas. Acá hay como un mini aula escolar con el escritorio, los escritorios de los alumnos. Nos dijeron que acá hay como un laberinto de espejos. Upa, se me cerró la puerta. No vas a chocar un espejo, ¿eh? Muchas Venus por acá. Estás multiplicada, mi amor, acá. Ya sos la señora Clorinda. Te queda bien el traje de equipo. Ya estoy como Carlos Villagrán. Y hoy por suerte no está haciendo tanto calor como estuvo haciendo estos días. Creo que se viene la lluvia porque está bastante gris, de hecho. Sí, eso parece y eso dice el pronóstico también. Así que bueno, amigos, nosotros vamos a cerrar este video. Orizaba tiene mucho más para ver, obviamente, pero creo que hicimos un lindo recorrido. La verdad que sí, me voy muy contenta con todo lo que hemos conocido acá. Esperamos que les haya gustado. Queremos agradecerles el estar del otro lado, el acompañarnos en este recorrido. En el video que viene vamos a probar más a Blanquita. Esperemos que todo siga bien y que no tengamos ningún problema. Pero bueno, nosotros les agradecemos mucho por estar del otro lado y nos veremos en el próximo episodio de Caminando el Mundo.